5. Oh, Rentaro. Enju le dio la bienvenida alegremente mientras rebotó fuera del hotel abandonado, balanceando sus trenzas. La voz de Enju comenzó un coro de Flair y de otros. ¿Qué, Satomi? ¿Está de vuelta? Y otros tales llamadas. Todos los amigos de Rentaro se reunieron alrededor de la puerta, ruidosamente darle la bienvenida de vuelta. Pensando que estaban reaccionando de forma exagerada, comprobó el reloj y se sorprendió un poco. Al parecer, había estado hablando con Gado y los otros durante más de 3 horas. Kisara lo miraba con inquietud. Ha tenido un rapapolvo por lo que hicimos ayer, después de todo. Rentaro dijo, vamos a hablar dentro, y volvieron al comedor en masa. Él esperó hasta que todo se había sentado y calmado, que no sabía por dónde empezar, pero pensando que todo era importante, vacilante dio un informe completo de lo que ocurrió con Gado. Fue un shock, como se esperaba, y la parte de la inmortalidad de Aldebarán y su ataque después de que se curó su herida resultó en un aire de desesperación silenciosa entre su equipo. Y luego, Rentar ocultó deliberadamente el hecho de que se le había ordenado en una misión para someter a las Pléyades. En este momento, todo el mundo. Parece que nuestra ayudante se disolvió después de todo. No se ve cómo podemos evitarlo. No. Espera un minuto. Fue Yuzuki. Su mirada vaciló, y ella estaba obviamente sacudido. Por fin pude hacer amigos con Tina y todo el mundo. Rentaro Satomi, haz algo al respecto. No, lo que me molesta es como la luz es el castigo. Fue Shiouma, que había permanecido en silencio hasta ahora, murmurando con una mano en la barbilla. El comandante dijo desde el principio que desobedecer órdenes serían castigados severamente. ¿No te parece simplemente recibiendo nuestra ayuda antes de se disolvió dejando que fuera demasiado fácil, Satomi? Como era de esperar de Shiouma, Rentaro pensó con admiración, sin dejar que se muestran en el rostro. Shiouma, estoy seguro de que es porque el comandante también tuvo en cuenta los resultados de nuestra batalla e hizo la pena más leve. Midori interrumpió con una sonrisa. Shiouma no parecía muy convencido, pero aceptó su opinión. El razonamiento de buen corazón de Midori estaba completamente fuera de lugar, pero Rentaro era al menos agradecido que mantuvo Shiouma de él a hacer más preguntas. Entonces, ¿qué va a pasar a nosotros?, preguntó Tina, su cara nublarse. Rentaro eligió cuidadosamente sus palabras para no molestar a ella. Tal vez vamos a ser enviados a apoyar a los ayudantes que han perdido miembros. No se sabe muy bien, ya sea. Ver, dijo Tina, como si se hubiera percibido la creciente melancolía estado de ánimo. Enju pegado repentinamente su puño en el aire por encima de la cabeza y resopló mientras se levantaba. Pero incluso si nos separamos, no es como si nunca nos encontraremos de nuevo. Eso es cierto, también. Kisara sintió un latido más tarde. Por debajo de sus gafas de sol, Taamaki se frotó los ojos y olfateó. Es así como ese conejita dice que hay más. Es un poco triste a decir adiós esta noche, pero es por eso que voy a convertir esto en una gran fiesta de adiós. Todos los demás se miraron unos a otros, sonriendo. El tiempo después de que pasó como un sueño. Se utilizan profusamente el resto de la comida que habían sido racionada para los 3 días y recoqué desesperadamente, llenando sus estómagos medio vacías a reventar. Dentro de la habitación, velas grandes quemados vivos y se volvieron las caras de todos rojos. Se puso la sala en un ambiente de fiesta de cumpleaños al estilo festivo, y las llamas ardiendo débilmente reflejada en los ojos de Enju, Tina, y las otras chicas, brillante preciosa. Entre ellos, el iris de los ojos ligeramente más pequeñas, forma de gato de Kisara llevaron a la luz y la refleja de una manera hechiceramente hermosa. Antes de darse cuenta, Rentaro fue impulsado por el impulso de mirar a él, pero él no quería parecer descortés, por lo que rápidamente se volvió la cabeza hacia un lado justo cuando parecía que sus ojos estaban a punto de conocer. La mayoría de las veces fue tomada por las chicas se quejan de querer tomar duchas de agua caliente. Por otro lado, la conversación de los chicos era extremadamente pragmática, ya que trató de calcular la cantidad de los almacenes de emergencia se quedaron después del incendio en la sede. Rentaro bromeó que a este ritmo, habrían quedado sin provisiones y tienen que cazar lagartos y caracoles para comer, y Kisara, que había sido criado una dama adecuada, dijo con los ojos semicerrados, ¿eres lo peor? Taamaki traía un poco de vino robado de la bodega en el sótano, y tenía una taza con Shiouma, que también tenía la edad suficiente para beber. Rentaro no creía que la bulliciosa Taamaki y reticente Shiouma se llevarían bien, pero parecía estar mal. Shiouma sentía en silencio mientras escuchaba hablar sin parar de Taamaki. El estado de ánimo sombrío derrotado había volado, y echó olvidar por un momento que estaban en el medio de una guerra.
Rentaro también comenzó a sentirse mejor y se divirtieron sin preocuparse por el tiempo. El grupo se dispersó en las primeras horas de la noche, y todos se fueron a sus respectivas habitaciones. El hotel era pequeño, con solo 3 pisos, y las ventanas eran en su mayoría sig intacta. Rentaro incluso trató de ir al tejado, pero se sumergió, posiblemente de una tubería obstruida. La habitación en el tercer piso y Rentaro en Ju se asignaron tenía 2 camas con una mesa auxiliar intercalado entre ellos. Parte del techo se rompió, y el material de aislamiento se pega hacia afuera. El suelo estaba cubierto con una capa gruesa de polvo, pero Rentaro vio que el polvo en la cama había sido cepillado o apagado. Tina probablemente limpiado aquí, él pensó. El olor a moho que había sido habitante de la habitación durante los últimos 10 años parecía ser un poco como incienso. Rentaro tumbó en la cama y habló con Enju hasta que las luces se apagaron. Ella continuó sobre diversos temas sin marcar, añadiendo gestos exagerados como ella. Habló, y Rentaro asintió en respuesta. Por alguna razón, Rentaro sintió que tenía que valorar este tiempo. Por último, Enju se cansó de hablar y se durmió, y el sonido de su respiración se hizo eco en la oscuridad. El corazón de Rentaro poco a poco se hizo más fría, y así, Rentaro Satomi se dio cuenta de que las últimas horas que había pasado con sus amigos señaló el final. Mirando a la oscuridad en el techo, esperó un poco más, por si acaso, y luego se levantó lentamente. Por alguna razón, el aire que afectó a su cuerpo parecía mucho más frío que antes, pero aún así se puso los zapatos y la chaqueta. Del mismo modo que en silencio se acercó a la puerta y se puso la mano en el pomo de la puerta, una voz llamó por su nombre, y se sobresaltó. Mirando hacia atrás, se calmó con el corazón palpitante. Enju parecía estar hablando en su sueño. Rentaro no sabía qué tipo de sueño que estaba teniendo, pero había una parte de su voz, que parecía triste. La expresión de Enju estaba oculto por las tapas, para que no pudiera verlo. Lo siento, Enju. Mirando abatido al decir esto, Rentaro salió de la habitación. Bajó al comedor sin encontrar a nadie más, y allí, el mensajero de Gado estaba esperando junto a la chimenea. Cuando Rentaro vio que el mensajero había llegado a su residencia temporal sin quitarse sus zapatos, se sintió disgustado, pero tuvo cuidado de no dejar que se muestran en el rostro. El mensajero casualmente tiró Rentaro una mochila. Tomando en silencio, Rentaro volcó sobre la mesa, y los contenidos se cayó. Lo primero que vio fue una masa pesada, rectangular. Sentirlo sobre su envoltorio, vio que era suave y flexible como la arcilla. Fue un explosivo plástico C4. En una época anterior, cuando la nitroglicerina fue descubierto por primera vez, los científicos de la época estaban preocupados por la forma ni el más mínimo choque podría hacerlo explotar, pero explosivos actuales eran tan estables que solo se quemarían cuando se lanza en una hoguera y no explotaron accidentalmente. En cambio, fueron detonados a través del fusible y que se queman con una gran explosión. Se queman a más de 8.000 metros por segundo y podrían causar un asombroso número de bajas. Esto probablemente fue hecho a medida para trabajar contra Gastrea, con polvo varanium y similares mezclados. Además de eso, había raciones portátiles, una cantina, una brújula, una luz beta, y varios otros productos de supervivencia. Rentaro se quitó la chaqueta y la colgó su bolsa y la funda hacia atrás de su cinturón e hizo un pequeño ajuste para que pudiera unir el silenciador en la pistola, emoticono cara riendo en su cadera. Después de tirar hacia atrás la corredera por lo que pudiera disparar, se almacena en la funda de fibra de carbono hecha por Black Hawk. Se comprobó el ajuste de la funda mediante la práctica de unos cuantos empates rápida. También colgó el cuchillo de combate de su cinturón con la vaina sigue en pie. A continuación, volver a montar su chaqueta sobre todo y agarró una correa de la mochila. Dejando atrás mirada indiferente de lacayo de Gado, Rentaro partió el hotel. Miró al cielo, de tono negro y sin estrellas, y lanzó un suspiro. El aire exterior se había vuelto aún más frío, también. De hecho, era lo suficientemente frío que habría creído si alguien le hubiera dicho que era finales de otoño. No había esperado que la ceniza varanium para hacer la temperatura de la superficie de la Tierra a reducir esta cantidad. Tuvieron suerte, al menos, que era verano en este momento. Rentaro daba directamente en el monolito caído y comenzó en silencio hacia él. El crujido regular de sus pasos en el suelo envió Rentaro en las profundidades de sus pensamientos. Al final, él había dejado sin encontrar el momento adecuado para decirle a Enju y los demás lo que estaba pasando. Por supuesto, había pensando en la posibilidad de contar al menos a Enju la verdad y tener que se vaya con él. Pero después de pensarlo, Rentaro había decidido que era su responsabilidad solo para cuidar de esto y había decidido ir solo. Tenía sus razones, por supuesto, Satomi. Rentaro ocultó su mochila rápidamente y se volvió tímidamente hacia la voz.
No había estado oyendo cosas, los hombros encorvados, de pie, inmóvil y cabizbajo con una mirada de asombro en su rostro. Era Kisara Tendo. Kisara, ¿cómo? Preguntó. Cuando desperté para ir al baño, me alcanzó a ver de qué salir de su habitación, y cuando te seguí, vi su intercambio con el mensajero, y Kisara levantó la cara y continué. ¿A dónde vas? Rentaro calmó su corazón y trató de poner un aire de despreocupación. ¿Iba al baño? También. Lo que, Kisara, ¿quieres venir conmigo? Es estúpida, por supuesto no, entonces no me siga. Solo estoy tomando un paseo después de tomar una fuga. ¿Hacia el monolito? Un viento helado soplaba entre el verano y Rentaro Kisara. Se envió el cabello de Rentaro y la falda que agita de Kisara. Kisara sacudió la cabeza con fuerza. No puedo creer, ¿no te has dado cuenta, Satomi? Estoy seguro de que le han dado una misión loca, pero solo es como ir. Van a la muerte. Eso era algo que entendía lentamente después de escuchar los detalles de la misión. Aparentemente, esto era una misión secreta encomendada a Gao Rentaro, pero en realidad, era diferente. El nombre de Rentaro al menos era conocido en el mundo como la del héroe que venció Zodiacal Escorpión, por lo que si Gao había castigado a Rentaro de ninguna manera, Gao probablemente habría enfrentado críticas internas. Por Gao, que quería unificar los funcionarios civiles porque estaban en desventaja, que posiblemente podría trabajar en contra de él. En otras palabras, Gao estaba en la difícil situación de perder la unidad si es o no castigado Rentaro. Esa fue probablemente la razón por Gao le ocurrió el plan para dar Rentaro amnistía a cambio de derrotar Pléyades. Por supuesto, se trataba de una misión que era poco probable que vuelva con vida de Rentaro sería rematada por el Gastrea en el bosque, por lo Gao no tendría que ensuciarse las manos, y Gao sería capaz de mantener las apariencias frente a los otros oficiales civiles. En otras palabras, la misión de Rentaro no era otro que un viaje bien decorada a la horca. Esa fue también la razón por la que no había llevado Enju. No había manera de que pudiera llevar Enju a lo largo de un viaje que le llevaría a la muerte, porque solo usted, Satomi. No todos compartimos la culpa de siguiente, dijo Kisara. Se hizo difícil para Rentaro mirarla a la cara, así que se volvió de espaldas a ella. ¿Alguien tenía que asumir la responsabilidad? Es por eso que voy a ir. ¿Vamos a huir? ¿Dónde? Escuchó un fuerte aliento detrás de él mientras se quebró. Bueno, no queda ningún lugar para correr en el área de Tokio. Si no retenerlos aquí, vamos a morir, no importa dónde se corre. Debo evitar que, al menos. Gracias, Kisara. Pero voy a ir. Rentaro avanzó sin mirar hacia atrás. Realmente eres estúpida. Su voz siguió de cerca detrás de él y parecía tirar de su cabello. Tratando desesperadamente de controlar los sentimientos, esto despertó en él, intentó salir lo más rápido posible. Debido a la lluvia negro que había sido streaking en desde la mañana, sus botas raspando a lo largo de la maleza pronto fueron remojados y se sentía incómodo. Sus fosas nasales se llenaron con el fuerte olor de la tierra después de la lluvia. Después de caminar un rato, el monolito caído un 32 creció grande en su campo de visión. Sus piezas se habían derrumbado y formó una montaña de escombros de blanco, y solo las estructuras Pillar-like de la trama que no habían sido blanqueadas permaneció de pie en la montaña. Los restos actuales escalofriantes parecían como una especie de lápida. Lo Rentaro encontró inesperado fue que incluso después de que se convirtió de esta manera, el monolito aún parecía evocar una especie de reverencia en el pecho. Fue una masivamente enorme estructura que superó los rayos UV, ácido, ataques e intelecto humano. No sabía qué decir ahora que se había derrumbado, pero pensando oportuno agradecer el trabajo duro, Rentaro lamentó que en su corazón. Rentaro hizo un gran desvío alrededor de la lápida del monolito y finalmente entró en un territorio inexplorado. Aunque, desde Monolito 32 se había derrumbado, el límite entre lo que estaba dentro de los monolitos y lo que era un territorio inexplorado se había convertido en ambiguo. Los animales del océano no podrían vivir en la tierra. Los animales de la tierra no podían vivir en el océano. En la orilla del agua, no era el límite innegable entre la vida y la muerte, esta fue la misma cosa. Los seres humanos no pueden vivir fuera de los monolitos. Gastrea no podía vivir dentro de los monolitos, ya que estarían expuestos a la fuerte campo magnético Varanium. Al menos, eso fue lo que se supone que funciona. Esta norma fue abiertamente que actualmente se infringida. Esta fue una batalla con las vidas de las tropas Aldebarán y todos los supervivientes del área de Tokio en la línea. No había manera de que pudiera darse el lujo de perder. Rentaro intentó imaginar lo que parecía Aldebarán, pero no importa lo mucho que lo intentara, parecía confusa y borrosa.
Incluso en la primera imagen que consiguió del aceite en sí, solamente las piezas bucales habían sido iluminado por el reflector y podría ser visto claramente. No había sido capaz de ver las otras partes. No sería envejecer o morir, tenía la capacidad de corroer Baranium, y que podría comandar otra. Gastrea utilizando diversas feromonas. A pesar de que mantuvo averiguar acerca de sus capacidades temibles uno tras otro, él no tenía la idea en lo más mínimo lo que parecía, y ayudante de Gado ni siquiera sería capaz de dormir bien esta noche porque habían encontrado al de Varán. La oscuridad de la noche envió la imaginación de Rentaro en la dirección equivocada, y le dio un comienzo en la silueta de una antena parabólica en su visión periférica. Rentaro negó con la cabeza. Ponerme en contacto con usted mismo, Rentaro Satomi. Mientras tanto, había pasado la extensión de llanuras y pudo ver las ruinas de la zona destruida por la guerra gastrea. Casi al pasar los restos de un cruce de ferrocarril que estaba siempre abierta, Rentaro comenzó a pensar que tal vez esta área había sido una fábrica de la ciudad. La fábrica de pulpa de celulosa abandonada había pegado por todas partes y se convertía en un blanco grisáceo, y el techo, paja con zinc galvanizado chapa, se habían vuelto de color rojo con óxido. Las vigas parecían estar renunciar a que sostienen el techo, y parecía que estaban invitando a un colapso. Cables eléctricos estaban enredadas en el suelo y parecía que se envuelva alrededor de sus piernas. Por supuesto, no había electricidad circula por ellos, así que no había peligro de quedar electrocutado, pero todavía tenía cuidado. El techo adyacente que sobresalía tanto como se podría parecía estar entrelazada de una manera complicada, y que parecía un solo organismo que se había combinado. Rentaro hizo todo lo posible para no hacer cualquier sonido con sus pasos, dando un paso poco a poco en el talón de tierra primero. Se detuvo y aguzó el oído al menor incluso este susurro de un ratón. Utilizó su luz beta a leer su mapa y una brújula, comprobando su dirección mientras caminaba. Entrecerrando los ojos y mirando lejos, podía ver débilmente algo que parecía un bosque. Al parecer, más allá de estas ruinas fue el bosque donde Gado había dicho que el Gastrea estaban escondidos. Sin embargo, si no ir directamente a través y pasar este largo tramo de ruinas, él nunca llegará al bosque. Rentaro pensó sobre la explicación de Gado dentro de su cabeza. A 10 kilómetros de una manera. 20 kilómetros de ida y vuelta. Suponiendo Rentaro se dirigió a una velocidad de 4 kilómetros por hora, podría hacerlo de nuevo en menos de 5 horas, pero por supuesto, no sería tan fácil. Incluso ahora, que estaba usando todos sus sentidos mientras lentamente marchaba adelante con Gastrea en su entorno, e incluso después de salir de este lugar, que tendría que encontrar con éxito Pléyades y derrotar a regresar con vida. No importa cómo fueron las cosas así, se necesitarían por lo menos 3 veces más largo. Además, no sabía lo que parecía Pléyades. Todo lo que sabía era que actualmente era de 10 metros de largo y que es probable que tuviera un aparato bucal en forma de embudo que se utiliza para disparar el mercurio comprimido. Él no tenía mucho para ir. Rentaro vaciló, pero él decidió entrar en la fábrica y avanzar por el tejido de puerta en puerta. Se decidió que era necesario con el fin de disminuir ligeramente la posibilidad de que iba a ser atrapado por uno de los Gastrea a volar, ya que no tenía forma de saber dónde estaban observando desde. Había sido preparado para ello, pero él empezó a ver cosas extrañas aquí y allá en el interior del edificio. Hubo un engranaje gigante, oxidación de uso desconocido, y por debajo que era una mancha de sangre de las entrañas de un animal desconocido que parecía que habían salpicado y pintado en la pared, y los pasamanos en el pasillo que tenía huellas de las manos de la sangre que se aferra a ellos. Mirando con atención, Rentaro vio que había objetos blancos cayeron aquí. Y no en el suelo. Cogió una de las piezas más grandes y brillaba su maglite en él. Era una pieza de fémur que tenía marcas de donde había sido masticado y despojado de su carne por algún tipo de animal. Esto es malo, pensó mientras se forzó su miedo hacia abajo. Había algún tipo de Gastrea que contaba toda esta ruina como parte de su territorio. Probablemente era justo Dave en el medio de la propiedad de ese monstruo en este momento. Tuvo que salir de aquí tan pronto como sea posible, pero si se encontró con la Gastrea antes de salir de la selva, que sería malo. Se dijo que su primera prioridad era averiguar qué tipo de Gastrea que era. No se había dado cuenta hasta que se encendió la maglite, pero podía ver huellas débiles de barro a sus pies. Ellos eran bastante grandes, y cada uno era casi tan grande como la palma de Rentaro. Desde el aspecto de las cosas, que caminaba en 4 patas. Además, pegado a la barandilla que se acercó a la cintura de Rentaro en el pasillo era un trozo de piel blanquecina de un animal. Si ya era tan alto en 4 patas, entonces probablemente era bastante grande. Inclinándose y trayendo la nariz cerca de la piel, que podía oler los rastros de animales. Las obras no eran tan viejo.
Rentaro pasa a través de una serie de edificios hasta que entró en lo que parecía una fábrica de cemento. Se detuvo en el fuerte olor del animal que lo golpeó como un muro. El paso de un pasillo con las tuberías por todo el lugar, puso cuidadosamente una oreja a la puerta de hierro oxidado con una cinta transportadora rota, confirmando que no había ninguna señal de cualquier cosa viva más allá, abrió la puerta lentamente y en silencio. Cuando lo consiguió parcialmente abierta, el hedor de la grieta era tan fuerte que tuvo que taparse la nariz. Esto fue. Él estaba seguro de ello. El hedor de los animales, la carne en descomposición, moho, y otras cosas que no podía nombrar mezclados entre sí en algo tan fuerte que hizo que sus ojos de agua. Luchó desesperadamente contra el deseo de vuelta de inmediato y salir de la fábrica. Él cantó a sí mismo a calmarse y otra vez en la cabeza y tomar una respiración profunda, abrió la puerta con toda su fuerza y su brillaba Maglite interior. El anillo de luz se deslizó de derecha a izquierda, expone un gran número de Draid, huesos humanos en la oscuridad y los hizo desaparecer de nuevo. Antes Rentaro lo sabía, que había cubierto la boca y se sentía desesperadamente en el bolsillo un pañuelo. No tenía ningún lugar a dudas de que este era el lugar donde el Gastrea había festejado. Como si escatimar la apertura de un cuarto secreto, el lugar parecía responder con un hosco silencio. Rentaro se decidió y entró. Su mirada fue atraída a las motas de polvo bailando en el aire cuando su luz las reveló. Innumerables cadenas. Colgaba del techo, y una máquina complicada grande estaba unida a los tubos, tímidamente dando un paso dentro, sus zapatos aplastados algo húmeda, y que estaba sorprendido por el crujido de deterioro de las tablas del suelo. A pesar de que sabía que era imposible, no podía evitar la idea descabellada de que el segundo siguiente, los esqueletos empezaría a reír a carcajadas y ponerse de pie para atacarlo. Mientras se inclinó para pasar los tubos, inspeccionó un cadáver que no habían sido completamente blanqueada todavía. Se había recibido graves daños y la mayor parte tenía marcas de mordiscos afilados, grandes y pequeñas. Parecía que esto no era solo uno o dos Gastrea. ¿Es posible que el Gastrea sea un joven levantando aquí? Rentaro comenzó a tener una idea de qué tipo de Gastrea había reclamado esta área. Si las predicciones de Rentaro eran correctas, entonces tenía que salir de aquí lo más pronto posible. Se sentía la necesidad de enterrar los cadáveres abandonados entre las placas frías, pero no tenía tiempo para eso. Él no tuvo más remedio que pedirles que esperar un poco más hasta que fueron capaces de recuperar la tierra de su país de la Gastrea. Cuando Rentaro salió de la fábrica de cemento, se congeló, jadeante. El bosque donde Pléyades tenía razón laico frente a él. Sin embargo, su impaciencia lo impulsó a moverse más que antes. Rentaro continúa en la vía de Negro Azabache. El haz de la Maglite que había dejado en la sacudió, y el camino en silencio cambiado en algo sofocante. Cuando salió de la ciudad de fábricas en ruinas, todo era salvaje, y no había nada más que refugiarse en hasta que llegó a la selva. Solo tenía que cruzar. En ese momento, hubo un ligero sonido que normalmente habría ignorado, y los pasos firmes que viene de alguna parte. Rentaro pinchó sus oídos, asegurándose de no mirar hacia atrás. No era solo uno. Había por lo menos 5. Y ellos estaban aumentando. Naturalmente, su pulso se aceleró y él aceleró su paseo. Tirando de su arma de la funda, que el silenciador puede montar en un solo toque. Sería otro centenar de metros antes de llegar a la selva frente a él. Incluso si él se escapó, no creía que sus perseguidores dejarían que lo persigue, pero tenía la esperanza de que algunos podrían darse por vencido. Rentaro quería empezar a correr de inmediato, pero se controla a sí mismo desesperadamente, sabiendo que no era el momento para provocar sus perseguidores todavía. Al parecer, parecían dejar de tratar de ocultar su existencia, y podía oír los aullidos bestiales desde detrás de él. Se estaba húmeda por el sudor mientras agarraba la empuñadura de su arma. Por solo un segundo, Rentaro miró hacia atrás. Estaban envueltos en la oscuridad, por lo que no podían ver los detalles, pero confirmó siluetas con 4 piernas y ojos redondos de lo habitual para un carnívoro. Los pares de ojos amplifican la cantidad traza de luz y brillaban peligrosamente, con pupilas verticalmente hendidura brillante rojo. A partir de la posición y la altura de los ojos, predijo que cada Gastrea era del tamaño de un león. Todos ellos eran más grandes de lo normal. Rentaro cantaba oraciones a Buda. Eran lobos. En realidad, el Gastrea que dio a los funcionarios civiles de la mayoría de los problemas no eran los de aspecto grotesco o las venenosas. Cuando lo que habría comido los seres humanos en la naturaleza, en otras palabras, sus depredadores finales, los animales en la parte superior de la cadena alimentaria se convirtieron Gastrea y paquetes formados, se convirtieron en las mayores amenazas para los cuerpos. Y aquí, en Japón,
el lobo ocupa sin lugar a dudas parte del peldaño superior de la cadena alimentaria. El horror de los lobos se convierte en gastrea era increíble. Ellos fueron llamados lobos con piel de cordero, después de que los hombres que pretendían ser señores y acompañado a las mujeres en casa, solo para ser pasadas a ellos, y solo así, estos lobos gastrea siguieron después de su presa humana persistente. 9 de cada 10 veces, lobos normales no atacar a los humanos. Sin embargo, eso no era cierto, después se convirtieron en gastrea. Después de ver la solución en la fábrica de cemento, ¿cómo podría haber creído con optimismo que los lobos no atacaran a los humanos? Estos chicos definitivamente mataron los seres humanos y los comieron. ¡Aro! De repente, el aullido de un lobo sacudió la noche y el cuerpo de Rentaro fue alcanzado por un rayo metafórica. Mierda, pensó y comenzó a correr. La delgada, casi triste aullido era la comunicación con los demás miembros de la manada. En este caso, sin duda, fue una orden de atacar. Rentaro escuchó innumerables pasos y la respiración entrecortada detrás de él. Apretó los dientes y disparó tiros, volviéndose a medias, el contragolpe golpeándolo en el hombro. Debido al silenciador, todo el arma era más largo, y era más difícil girar y apuntar. Terminó disparando al azar mientras corría. Siguió corriendo, sin comprobar para ver si se golpeó nada. Rentaro corrió a través de la pista de animal que se había convertido en su propio camino y corrió hacia el bosque gigante, abriéndose camino a través del bosque denso en bruto con cedros común prehistóricos, aferrándose a las hojas podridas y charcos dispersos, saltado por encima de las raíces intrincadas que sobresalen del suelo. Asegurarse de hacer brillar la luz en el suelo con la mano que sostiene el Maglite, se dijo, ten cuidado. Si sus pies quedaron atrapados y cayó, entonces él estaría rodeado y torturado hasta la muerte. El sonido de los pasos corría a lo largo. Rentaro en forma de abanico. No podía verlos, pero podía sentir la presión de su aterradora persecución, de alta potencia. De repente, oyó jadear a partir directamente delante de él. Cuando señaló su luz hacia ella, su visión se llenó con una boca grande, abierta llena de colmillos lunging hacia él. Por reflejo, inclinó la parte superior del cuerpo hacia atrás, y las enormes mandíbulas sujeta al aire donde había sido su cuello. A medida que el cuerpo grande que pasaba, se congeló. Cuando llegó hasta delante de mí, en ese momento, sus pies se enredaron en el miedo y tropezó con una raíz. Mierda, pensó, mientras su torso lanzó hacia abajo y hacia la raíz del árbol se le acercó alarmantemente rápido, sin darle tiempo para tomar una postura defensiva. El mundo se sacudió, y que sufrió un golpe en su cerebro. Ni siquiera tuvo tiempo de gemir de dolor cuando un lobo gastrea mordió su pierna artificial y la sacudió con ferocidad. Rápidamente cortó los sensores del dolor, pero sus nervios ya habían enviado el choque directamente en su cerebro. Rentaro avistado su pistola, emoticonó cara riendo a pesar de que todavía estaba acostado, sabiendo que sería casi imposible de golpear. Él apretó el gatillo 3 veces. Las balas calibre 40 Baranium pulverizan sus colmillos y mandíbula, y uno tiró desde fuera un ojo. Al ver la retirada del lobo con un grito estridente canino, pensó, lo hice. Sin embargo, hubo un fuerte ataque repentino en el pecho. El esternón rayado fuerte como un cuerpo que pesan al menos 200 kilogramos se inclinó sobre él. Patas delanteras masivas de un lobo se hundió en el pecho de Rentaro casi divertida, y Rentaro permiten un gemido de entre los dientes apretados. Un lobo distinta de la que se había montado en el pecho abrió su boca y sopló su aliento bestial y babear hacia su cara. El miedo a ser comido atravesó la columna vertebral de Rentaro, y en su desesperación, se arrojó su brazo derecho hacia arriba y se lo metió en la boca del lobo. ¡Ah! Él encendió su brazo al estilo explosivo. En un momento, la cara del lobo distiende a una velocidad aterradora y un instante después, explotó. Una enorme cantidad de líquido cefalorraquídeo y sangre salpicada en la cara de Rentaro. Evitar el cuerpo gigante que caía con violencia, se levantó y se comprueba a su alrededor. Estaba rodeado. Entonces, ¿qué tal esto? Se metió el puño derecho en el suelo y se activa de nuevo el brazo. Usó un delantero, de compensar los fondos de los cartuchos dentro y... despedido. Hubo un ruido metálico, y el eyector expulsado casquillos vacíos de oro que repelieron la noche a medida que giran. Una pequeña explosión comenzó a partir de los pies de Rentaro, y la arena y la grava se inició con la velocidad intensa, ya que se cubrió la visión. Los lobos estaban nerviosos y se movieron un poco hacia atrás. Al ver la ruptura en el recinto en torno a él, Rentaro huyó con toda su fuerza. Se pasó sin cuartel, sin ritmo, y pronto toda la fuerza dejó su cuerpo y le dolía todo el cuerpo. Su visión borrosa creció. Estaba cubierto de barro, jadeando, con el pulso acelerado,
y se sentía tan enfermo que el contenido de su estómago amenazaban con volver a subir. Dentro de su cabeza, la parte que todavía estaba pensando con calma sonó una campana de alarma. No podía seguir así. Lobos siguieron sus presas por el olor. Si no quitó su propio olor, entonces no dejarían que lo persigue. ¿Qué debe hacer? Él puso su brazo en un bosque de cedros prehistóricos y se dio la vuelta, y de pronto su visión se amplió. Rentaro fue loco a la desesperación. El camino terminó abruptamente y se convirtió en un acantilado. Brilla su luz sobre él, vio que era un largo camino hacia abajo, tal vez 20 metros de donde él. Río en la base del acantilado fluyó. Fue inundado por la lluvia negro que había estado cayendo desde la mañana y subió con rugidos atronadores. Si él saltó, no había garantía de que sobreviviera. Fue sorprendido por un gruñido inmediatamente detrás de él y se dio la vuelta. Su mano se deslizó con el impulso, y dejó caer la linterna. Rápidamente trató de recogerlo, pero accidentalmente una patada a la parte posterior de la luz en su lugar. Se giró rápidamente, como una peonza, y con la luz encendida, ya que estroboscópico del paisaje de claro a oscuro, es llevado a cabo innumerables sombras de los lobos de la oscuridad, solo para que ellos desaparecen de nuevo. Rentaro dio un paso atrás, sin habla. Lo que en el mundo, no había apenas 10 o 20 lobos. A partir de los brillantes ojos rojos que vio entre las grietas en este momento, sin importar lo que contaba, se estimó que había casi 50 de ellos. Dio otro paso hacia atrás en la desesperación y tropezó, casi perdiendo el equilibrio. La parte frágil de la roca se desmoronó, y podía oír el sonido de las piezas rodando por la pendiente empinada. Rentaro tragó saliva. Bestias depredadoras se acercan desde la parte delantera, un acantilado en la espalda. Cerró los ojos, exhala, y poco a poco abrió los ojos de nuevo. El uso de su pierna derecha como un eje, se dio la mitad de su cuerpo alrededor y le dio la espalda a los lobos, mirando a sus pies. Sin la Maglite, no podía ver el fondo en absoluto y apenas podía escuchar el flujo violento del río fangoso. Él no estaba en su sano juicio. Él reprendió a sí mismo por casi perder el aliento ante la visión de la boca abierta del infierno debajo de él. Detrás de él llegaron los gruñidos de los lobos y el sonido de sus pasos deslizándose a su lado. Las suelas de sus zapatos parecían haber echado raíces, por lo que tenía que pelar con fuerza sus pies mientras se obligaba a saltar. Sintió una extraña sensación de flotar cuando el viento golpeó su rostro, que se iba aspirado en la oscuridad a una velocidad increíble. Se agitó sus brazos para maniobrar a sí mismo a caer los pies por delante, pero no funcionó. De repente, todo su cuerpo se golpeó con algo duro, y estuvo a punto de perder el conocimiento. Sin embargo, se vio obligado al tanto de nuevo por el agua helada que se transmite a través de él. El río inundado comenzó a llevar el cuerpo de Rentaro a distancia con la fuerza de una montaña rusa. Incluso si él abrió los ojos, no podía ver ni un metro delante de él en el río fangoso. Él se sorprendió estúpida por un segundo, hasta que comenzó a luchar desesperadamente de encontrar un asidero. Sin embargo, había perdido su sentido del equilibrio y no podía decir si él se dirigía hacia arriba o hacia abajo, y sus gritos se convirtió en burbujas de barro. De repente, él alcanzó a ver una masa de tono negro, y se le acercaba. En el momento en que se dio cuenta de que era un gran tamaño de pie, canto rodado sostenido en el fondo del río, ya era demasiado tarde. Con el impacto mucho más fuerte de lo que imaginaba que sería, a su espina dorsal crujía y la mayor parte del aire de sus pulmones se volvió a burbujas y fue forzado a salir de él. Se estrelló una y otra vez en trozos de madera y piedras, y todavía incapaz de decir arriba de abajo, que giraba como hojas enfermas que se encuentran dispersos por el viento, dando vueltas y vueltas en el fondo del río. Rocas del tamaño de puños arrojaron su cuerpo por todas partes como babosas de una escopeta. Estaba a punto de perder la conciencia de nuevo. Si soltó las riendas de la conciencia en este momento, sabía instintivamente que no iba a despertar de nuevo. Se agitó los brazos desesperadamente a su alrededor. De repente, la mano derecha de Rentaro se agarró a algo. Cuando se dio cuenta de que el saliente bruto era un asidero en una roca, se tomó la decisión de una fracción de segundo para extender su mano izquierda, así e ir en contra de los rápidos. La sangre se transmite desde la parte superior de los hombros. Él apretó los dientes y se agarró con todo su cuerpo, gritando como él mismo lanzó hacia arriba. Antes de darse cuenta, Rentaro yacía boca arriba sobre un banco robusto, su pecho subía y bajaba. A medida que vomitó el agua que había tragado, luchó contra los escalofríos que hizo que su estómago se sienta como si fuera a través del escurridor. Por último, Rentaro levantó la cara pálida y miró a su alrededor, antes de la Gran Guerra, que había sido probablemente un lugar de amarre para barcos.
Había un pequeño muelle de concreto con una cuerda de amarre abandonada, y junto a ella se podía ver una cabaña de color marrón oscuro. Mirando a los rápidos negros que parecían tinta había sido derramado en ellos, se dijo que no estaba completamente fuera de peligro. Rentaro escurrió el agua sucia de su uniforme y se puso de pie tambaleante, sosteniendo su cuerpo dolorido mientras se cambiaba a cabo su equipo. No se había dado cuenta de que la mochila que llevaba había sido arrastrada, y el silenciador también se había desprendido, pero al menos su arma todavía estaba guardada en su funda. Fue una dolorosa conclusión de que sus raciones de alimentos, el agua y el explosivo que había conseguido derrotar a las Pléyades habían sido lavados. Basándose en el tenue resplandor de la luz beta, entró en la cabaña y encuentra una coincidencia y combustible portátil. Había alcohol y alimentos, también, pero había sido abandonada desde hace más de 10 años, por lo que decidió que sería mejor no tocarlo. Su uniforme era pesado con el agua que había absorbido, y su conciencia estaba a punto de dar a conocer, pero con el fin de escapar de esos depredadores temibles, que solo tenía que mover. Sin embargo, llegó a su límite más rápido de lo que pensé que lo haría. Inesperadamente, su visión vaciló y sus rodillas se debilitó. Rentaro cayó de rodillas. Un sonido sibilante se escapó de su garganta y su cuerpo temblaba como si tuviera la fiebre intermitente. Cuando levantó la vista, vio un enorme tronco de árbol que apunta directamente hacia el cielo. Esto fue probablemente gracias a que el virus Gastrea. Secuoyas gigantes que eran fácilmente más de 500 toneladas crecían aquí y allí, y solo la circunferencia exterior de la trompa fue probablemente unos 10 metros. Cuando Rentaro encontró una buena limpieza, recogió leña y se presentará en el combustible sólido. Los partidos estaban húmedas y le temblaban las manos, por lo que perdió algunos partidos antes de que finalmente encendió un fuego caliente en el 10º intento y logró mover con cuidado el posterior incendio. A medida que las llamas rojas se hicieron más grandes, que dejó escapar un suspiro de alivio desde el fondo de su corazón. Después de mucho esfuerzo, se quitó la ropa retorcidos alrededor de su cuerpo, les dio un buen escurrido, y los puso de nuevo. Su cuerpo estaba cubierto de arañazos y magulladuras, pero al ver que era capaz de moverse, pensó que no tenía ningún hueso roto. Todavía estaba preocupado por el tétanos y otras infecciones bacterianas, pero cuando se acordó que la dosis de antibióticos portátil también estaba en su mochila, su rostro se torció irónicamente. Después de que su cuerpo se había calentado tanto, los nudos de tensión de nerviosismo también comenzaron a aflojarse. Como esperando solo que en segundo lugar, hubo de repente un dolor agudo en el costado. ¡Ga! Una gran sombra del tamaño de un león había mordido el lado del Rentaro, y la sangre fresca se salpique. Más que el dolor, se sintió sin habla. Rentaro retiró a apoyarse contra una de las secuoyas, la celebración de su lado. Esos tipos, seguro son persistentes, se anota entre los pantalones. En palabras de Rentaro, la manada de lobos apareció sin problemas de las sombras de los árboles. Ellos mostraron ninguna señal de tener miedo de la hoguera. ¿Por qué están todavía aquí?, pensó una y otra vez en su cabeza. No había hecho una apuesta y se lanzó al río para lavar su olor para evitar dejar que ellos usan su sentido del olfato muy desarrollado. Pensó que mucho y luego sacudió la cabeza. No era la pena pensar. Habían seguido Rentaro desde el acantilado y por los rápidos, que no iban a parar ahora. En ese momento, la cobertura de los lobos de repente se dividió, y una gigantesca gastrea salió de las profundidades de la oscuridad. Tenía pupilas redondas y un hocico puntiagudo como un canino, y su silueta fue ligeramente cortas y robustas en lugar de agudo. Su piel blanca reunió a más de color rojo, ya que llegó a su espalda, y en 4 patas, ya que era más de 2 metros de altura, por lo que todos los otros lobos se parecen a las crías. Era un lobo japonés, dice que ha sido extinguido desde 1905. Sus caninos estaban cubiertas y se veía como un gato dientes de sable, su cola se dividió en 3, y uno de sus ojos estaba nublado. Su piel estaba derramando por todo el lugar. Parecía tan malo como el perro guardián del infierno. Fue probablemente una tercera fase, y sin duda el líder de la manada. Las piernas de Rentaro llegaron a ser incapaces de mantener a su cuerpo, y se deslizó hasta el suelo con la espalda todavía en el tronco de un árbol, dejando un rastro de sangre diagonal de largo del camino. Comprobación de la herida de su costado, vio que la mano y la camisa que había estado utilizando para presionar hacia abajo sobre la herida era de color rojo brillante. Era una herida grave que necesita tratamiento inmediato. Rentaro apretó los dientes y la mirada hacia el cielo. ¿Hoy era el último día de su vida? Si es así, ¿lo que había sido el punto de sus 16 años de vida?
Fue el homínido llamado Rentaro Satomi puso en esta tierra durante 16 años solo para ser comido por Gastrea en las profundidades de este bosque oscuro hoy. Recuerdos irreemplazables destellaron en su mente, y antes de darse cuenta, se llenaron de lágrimas y corrían por sus mejillas. El líder de la manada iba delante de él con desprecio ojos, llenando la visión de Rentaro con la boca abierta, pero justo antes de Rentaro fue devorado, los lobos se animó de repente sus oídos. Ellos cambiaron la dirección de sus posturas, inclinando su cuerpo hacia adelante. A medida que gruñían, se centraron en la oscuridad más allá de la hoguera antes de Rentaro. Miró en la dirección de sus miradas vagamente, pero Rentaro no podía hacer nada. Sin embargo, los lobos podían ver algo. Del mismo modo que lo pensaba, el paquete de casi 50 lobos aulló y se precipitó en la oscuridad. Inmediatamente después, se oyó el ruido de combate y ladridos de dolor. Rentaro no sabía cuánto tiempo había pasado, pero de repente, todo el sonido se detuvo, y el lugar se llenó de silencio. Oyó la hoguera y haciendo estallar el sonido de un silbato hubo de alguna parte. Lo que acaba de suceder. Rentaro inclinó la mitad superior de su cuerpo hacia adelante y miró fijamente a las profundidades de la oscuridad frente a él. De repente, algo fue arrojado a una velocidad súper alta en el tronco de la secoya junto a él, y el sonido de la carne golpeada eco. Rentaro contempló con asombro. Ese algo que había sido echado en el árbol era uno de los lobos que lo había atacado. Su cuello estaba torcido con una fuerza anormal, con la lengua sobresalía, y una línea recta fue tallada en su estómago. Con el accidente, una flor de sangre floreció en su rostro, y se hizo evidente que estaba muerto. Al ver la barra en su estómago, algo se agita en la memoria del Rentaro. Donde había visto este arte de la espada de pesadilla antes, alzó la voz de sorpresa. Esto era lo mismo que lo que había visto con Enju hace 3 días en la sede oficial civil de primera línea. Habían encontrado a los funcionarios civiles muertos en la calle mientras estaban reclutando miembros por su ayudante. Se había mirado como una pelea entre los funcionarios civiles, pero había terminado en él sin saber que en realidad había hecho la matanza. Los 2 agentes civiles yacían apilados uno encima del otro, había sido tallada con la misma habilidad con la espada. ¿Por qué esté aquí? ¿Hay alguien que viste lo que pasó? ¿Se puede ser Rentaro Satomi? En la escena del crimen, esto fue lo primero que el testigo había dicho. ¿Qué pasa si soy yo? Usted. No importa, fue mi error. Olvidarse de él. ¿Qué desea? Dije, olvidarse de él. Cuando Rentaro había hablado en tono irritado, el testigo había dado la vuelta y la izquierda. La escena antes de Rentaro tuvo la oportunidad de devolverle la llamada. Pensando en ello ahora, que era un extraño diálogo. Porque el testimonio salga de su manera de comprobar el nombre de Rentaro y luego insistir en que se había cometido un error después. ¿Podría haber sido algo como esto? ¿Qué pasa si una pareja oficial civil que definitivamente no se suponía que estar allí estaba ahí? Una pareja que había sido derrotado por Rentaro y Enju y fueron tratados como si fueran muertos y retirado de la lista de los funcionarios civiles. Es por eso que el testigo dudaba de sus propios sentidos. Debido a que no había manera de muertos podían caminar, había uno. Solo una pareja que podría maniobrar una barra tan aguda y que se suponía que había muerto en su choque con Rentaro y Enju durante la invocación zodiacal Escorpión. ¿Por qué no había notado hasta ahora? Otros 3 lobos se han sacado fuera y clavado en el tronco del árbol en la sucesión a partir de la oscuridad. Hubo un corte transversal en sus estómagos, una cruz, el símbolo universal de la muerte de la autoridad de Dios sobre los que iban a morir. El brazo de Rentaro arrojó hacia arriba, y él apuntó con su arma en la oscuridad. Después de un tiempo, el líder de la manada Gastrea llegó a tropezones. Ambos de sus colmillos gato dentada se había roto, y estaba cubierto de cortes. Había una herida profunda en el cuello, y la sangre fresca goteaba constantemente de la herida y tiñó su pelo de color rojo o blanco. El Gastrea miraba con ojos suplicantes como su cabeza sacudió a izquierda y derecha, y luego cayó al suelo con un ruido sordo. El cuerpo parecía estar en una pérdida por un tiempo después de haber perdido la cabeza, pero finalmente cayó de lado al suelo, sacudiendo la tierra a medida que caía, y luego dejó de moverse por completo. Papá, creo que es el tipo que estaba con Enju. Oh. Se oyó el sonido de una campana, y en primer lugar, una enguantada mano que agarra el tronco del árbol apareció firmemente desde fuera de la oscuridad de tono negro. A continuación, una cara con una máscara de seda y sombrero blanco que fue revelado, lo que refleja la luz naranja de la hoguera. En su frac rojo carmesí eran las pistolas dobles, Nalgada Sodomía y Psychedelic Evangelio. Junto a él, con las espadas cortas en ambas manos que llevan un vestido negro con volantes, era una niña, Bondad. Fancy reunión aquí, mi querido amigo.
Kagetane. Girakore. El mago más fuerte quien Rentaro jamás había luchado en un concurso vida o muerte apareció. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.